¿Qué es el Estado? Actualmente en el mundo se están viviendo diferentes situaciones políticas que, como es común, nuevamente ponen en boga, en tela de juicio, en la opinión pública, las preguntas de qué debería hacer el Estado y qué debería hacer el Estado. Si bien estas preguntas tienen por finalidad encontrar diferentes soluciones o alternativas a lo que la sociedad tal vez está considerando como un mal manejo de la política en base a las misiones y roles que cumple el Estado, estas preguntas tienen tintes filosóficos. Y para poder brindar una mejor solución, una mejor alternativa a los malos manejos del Estado, primero debemos entender qué es el Estado. Max Weber, padre de la sociología, también considerado padre de la ciencia política, pensador muy respetado por todos los sectores ideológicos de los pensamientos políticos, al cual no se le puede tildar que sea de alguna línea ideológica u otra. Sostenía que el Estado era la institución que monopoliza el uso de la fuerza legítima. Para entender esta definición vamos a ir desglosándola parte por parte. Al referirnos a institución hablamos de un grupo de personas, en este caso un grupo de personas que detenta el poder, un grupo de personas que gobierna, los gobernantes. Hay que entender que en la ciencia política el Estado se funda en poder, se funda en fuerza, se funda en violencia. ¿Qué implica esto? Implica dominar, relaciones de mando y obediencia. ¿Qué implica la violencia y la fuerza en términos políticos? Pues la capacidad de imponer a otros una voluntad que es ajena a ellos mismos. De esta manera vamos viendo cómo cada uno de estos aspectos son los cuales le dan la verdadera esencia al Estado como institución monopolizadora de poder. ¿Y a qué me refiero con institución monopolizadora? Que es la única que puede y tiene la potestad de usar los diferentes poderes y fuerza pública para aplicarlos en busca de un control de la sociedad que en este caso los gobernantes crean que es correcto. ¿Y por qué legítimo? Porque legítimo en términos políticos refiere a la creencia en la validez de un orden. Me explico. Si el día de hoy yo salgo con una norma, la norma 260897 de Israel Suárez, la publico en internet, salgo a la calle, en medios de comunicación a decirles que en los diferentes artículos que yo he redactado las personas tienen que sujetarse a esa norma. Caso contrario, usaré los poderes públicos o la fuerza pública para su correcto cumplimiento. Bueno, todo el mundo se burlaría de mí y nadie haría caso. ¿Por qué? Porque la sociedad no me otorga a mí la validez o la creencia en actos que emanen de mi persona para un supuesto correcto funcionamiento de la sociedad. Si yo pretendo usar la fuerza pública y acudo a la policía o al ejército para que salgan a reprimir a los desobedientes, lo máximo que obtendré será una burla. ¿Por qué? Porque yo no controlo la fuerza pública. Entonces, de esta manera, vemos cómo la institución que monopoliza el uso de la fuerza legítima es el Estado, dado que, entendiendo primeramente una forma de legitimar los actos estatales es mediante las vías de la normativa jurídica, entendiendo la norma como toda prescripción dirigida a poder establecer un nuevo orden de conducta en la sociedad, que en caso de incumplimiento tendrá sanciones. Aquí vemos cómo el Estado, en caso de, mediante la Asamblea Legislativa, emita una nueva ley, la cual no desee ser cumplida por sectores de la sociedad, el Estado se verá forzado a usar las instituciones públicas o la fuerza pública para obligar a esas personas a cumplir esa ley. Yo no podría hacer eso, ni ninguna de las personas que están dentro del Estado, los gobernantes. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el Estado es un conjunto de personas de carne y hueso. Igual que todos pueden estar prestos a tentaciones. Entonces, entendiendo esto, podemos ver cómo diferentes definiciones, diferentes concepciones que se da del Estado, que no me explayaré mucho a explicarlas, solo hablaré
de una que es la que se enseña mayormente en las instituciones educativas, públicas o privadas, que es la definición rusoniana de Estado, que es que el Estado somos todos. Podemos ver de esta manera, entendiendo la verdadera esencia del Estado, que esa definición es totalmente errada, está equivocada, es absurda y se encuentra muy pero muy lejos de la realidad. Hay que entender que si el Estado fuéramos todos, respondiendo a esa definición, no habría necesidad de establecer normas, leyes que nos protejan como sociedad civil frente al Estado. Si el Estado fuéramos todos, no habría esa necesidad de buscar mecanismos de protección a actos arbitrarios estatales, ni mecanismos de protección, en este caso mecanismos jurídicos que limiten los actos estatales. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que el Estado es un conjunto de personas que en este caso detentan el poder legítimo, hay que entender que los incentivos a utilizar ese poder legítimo, los incentivos a poder usar esa fuerza para obligar a las personas a los actos que ellos crean convenientes, van a ser muchos, van a ser bastantes. De ahí la verdadera necesidad de entender qué es el Estado para poder atribuirle diferentes funciones al Estado. Porque si pensamos que el Estado es esa institución filosófica encargada de preservar la paz, cuidar por la sociedad, velar por la unión de todas las personas que en este caso se encuentran dentro de un territorio que cumple diferentes roles y funciones, los cuales siempre van a ser en aras de un bienestar del país, vamos a legitimar todo acto estatal amparado en esa creencia tonta, pero entendiendo que el Estado, siendo personas de carne y hueso, sujetos a tentaciones, sujetos a usar ese poder en beneficio propio frente a la sociedad civil, que es la cual no cuenta con legitimidad. Vamos a poder entender que no es viable entregarle al Estado o darle al Estado diferentes funciones, diferentes competencias, diferentes atribuciones. Si queremos, si deseamos un mejor manejo estatal, debemos partir por la necesidad de imponer límites a los que gobiernan, límites a los que detentan el poder, porque nadie sabe qué es mejor para uno que uno mismo. Nadie sabe eso. De ahí la necesidad de formar diferentes asociaciones civiles, las cuales pongan un freno al Estado. Porque si una sociedad civil es fuerte, tenemos un Estado débil. Y si tenemos un Estado fuerte y un Estado amplio, tenemos una sociedad civil débil. Una sociedad que tiene átomos sociales disgregados, permitiéndole así al Estado abusar de ese poder que cuentan.